Tanto blanco. Me encanta esa gente. Me encanta la gente que dice, ¿por qué todo blanco? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo estás? Una disculpa, es que estaba grabando allá. ¿Cómo está, maestro? Que se pongan mascarilla porque es peligroso la melanina. Que se pongan. Sí. ¿Cuál melamina? Ya Allá. los regañaron. Sí. Ajá. Oh, sí, jóvenes. Oh, sí. Ya llegó Fabi. Ay, Hola, Fabi, ¿cómo estás? hola, muy bien, muchas gracias. Ya emocionada de ver la cubierta de Blanquita instalada, bueno, casi instalada. A ver, ¿qué están haciendo? Cuéntenme. Ya están cortando la tarja, maestro. Así es. Vamos a cortarla. Acabamos de terminar de cortarle la tarja en la cubierta. Ya vamos a ingresarla para montarla en el mueble. Excelente. A ver. Más que ahorita ya no hay mucha luz, pero vamos a ver cómo van con los cortes. Este cuarzo sí es súper blanco. Sí, es Extreme White, que ese pues nos lo patrocinó Troyston. ¿A poco sí, Troyston se Sí, lo regaló? Muchísimas Sí. gracias, amigos de Troyston. No, qué regalazo. ¿Y estas piedras para qué las traen, Fabi? ¿Mandé? no, esas no las trajimos ¿Ah, nosotros. sí? ¿Para qué son esas? ¿Para decorar? Ah, ¿Pasó, Peca? sí, que igual aquí platicándoles un poquito de los procesos de las cubiertas. Ajá. Estas cubiertas ahorita, o sea, como las ven, estos dos tramos, que es el de la tarja y el de la parrilla, ya llegaron así, o sea, digamos como precortadas desde la fábrica, pero igual los dejo con Rafa para que les explique bien los procesos de la piedra. Así. Sí, ahorita ya nosotros ya traemos ya todo ajustado en su mayoría, ya nada más para hacer algunos ajustes finales aquí en obra por algún descuadro, etcétera. Traemos lo que es la isla, ya ahorita ya viene marcada con los huecos, ya lista para ya abrirse, nada más rectificamos aquí en obra para que sea en físico las medidas y que no nos vaya a desfasar ningún centímetro ni ningún milímetro, que todo quede al paño, digamos. Ujú. Excelente. Mira, sí sirvió la llave para algo, Blanca. Y hasta la banqueta te va a quedar blanca. Ah. De hecho, Ya bien pintadito. Ok. tienen todo feliz. ¿Ya pusieron alguna allá adentro? No, No, esta ahorita va a ser la vamos a primera poner cubierta esto que por allá. ya ahorita nada más la están limpiando y vamos a proceder a montarla en el mueble. Aquí también están ya los soclos que van perimetralmente en el tramo de la tarja, que también ya vienen precortados, ya nada más para cualquier ajuste o algo, cortar aquí. Excelente. ¿Tienes qué? Por favor. Hola, buenas tardes, Pecas, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? Qué bueno, también, muy bien, gracias. Al puro fregazo, Ah, como mira, dicen. bien preparada, Blanquita. Perfecto, Blanca. Así es, muy directo. Ah, mira, creo que sí. Es que te ponga ahí la luz. Pues así se ve bien, ¿eh? Ah, pues Sí, está hecho. perfecto. Wow. Poco a poco va cambiando todo esto. Sí, va agarrando Sí, forma. va a haber chance de subirla. Por favor, y se traen la tarja, para irla presentando, por favor. Mira, aquí, por ejemplo, o sea, se me fue la palabra. La importancia de los soclos es que nos ayudan a dos cosas. Una, a dejar súper bien sellado las áreas y otra que nos ayuda a
quitar visualmente cualquier descuadre que tengamos. Porque bueno, los muros siempre van a traer algún descuadre. Si te fijas, aquí está más pegado que acá. En el muro también puede pasar. Igualmente aquí se ve como si se fuera abriendo. ¿Ya está Entonces cortado? es lo que... ¿Ya está cortado? O sea, el zoclo es estético y también funcional. O sea, al momento de ponerlo, pues ya no ves tú esas fuguitas de luz, como le llamamos nosotros. Ok, ok. Es bien importante porque por ahí se filtra el agua también, ¿verdad? Sí, y luego se van mojando los Los muebles muebles. o el encamado. Qué bien quedó la tarja. Súper bonita. Ayúdenme a ponerle silicona en la cubierta, por favor, para ir montando el zoclo. Gracias. Lástima que no podemos quitar esta. Trucha M, no. Sí, Ahí ya está. Trucha, ¿eh? pecas de ayudas a quitar un poco ese plástico. ¿Le ayudas a Blanca a quitar ese plástico nomás hace rato? Hey, Si no, para afuera, ¿eh? con cuidado para que lo puedas volver a poner después. Pues, bueno, nomás que caigan esas dos puntas. Para que entre un Sí, poquito sí, de sí, luz. ahí con unos puntos, con esto. Ándale. Añañe. Allá atrás, atrás. Por. Igual, nosotros punteamos siempre con una aleación, una combinación entre resina y también silicón, para poder lograr el mismo tono de la cubierta que el de las uniones de los, en dado caso que lleven nariz, por ejemplo, las cubiertas. Aquí, por ejemplo, este terminado, pues es flat. Ese slim no lleva ese terminado, pero aquí nosotros sí sellamos con silicón y también con una combinación con resina. En la parte de atrás ponemos un sello de acrilástica, que es más fuerte entre el muro y el zoclo. Y entre el zoclo y la cubierta, pues ponemos la aleación que les comento de silicón y resina. Para evitar cualquier fuga de agua o cualquier intrusión de algún bicho o algo así, queda totalmente sellada la cubierta. En la base lleva también pegamento. Excelente. Con resina entonces es. Resina y silicón, hacemos una combinación Sí. entre 70-30 Ok. y con eso Para que nosotros quede bien punteamos. identificado. Ok, ok, Ajá. ok. Podríamos hacer uno, dos, bueno, dos O sea, pedazos. que quede, ajá. O sea, más Tres. bien en 3 tramos, el de aquí, Este el al de acá centro y este y ya uno completo en el centro. en el centro. Creo que sí. Para que no quede el hueco hueco. para polvo o algo. Justamente para polvo. Oye, es que hoy vi el comentario en YouTube y sí me hizo sentido lo del polvo. Sí. O sea, yo no tenía problema, digo, para las personas que no sepan, esta losa está inclinada, el mueble no está chueco ni la losa está chueca por azar. Más bien es porque la losa original, ¿verdad? De la casa, que es esta, se rescató. No sé si tú viste eso, papá, pero todo el pedazo de la losa del centro hacia la derecha, es la losa original de la casa, que venía en techo inclinado. Entonces la rescatamos, o sea, para no demolerla, se rescató, se hicieron traves de concreto en todo el perímetro y la losa, esta es nueva. Y esa losa nueva pues se coló igual inclinada para que siguiera la misma inclinación del original, vaya. Por eso está así. Que de hecho, si se Inclinada. fijan, antes de que estuviera la cocina instalada, Ajá. no se notaba tanto. No se notaba. No, por eso es que nosotros siempre, aunque el cliente nos diga, oye, quiero la cocina a techo, aunque esté a 90 grados, nunca la llevamos a techo. O sea, queda unos 2 centímetros antes de llegar y se sella con un plafón para que las puertas, al momento de abrirlas o cerrarlas, si traemos alguna pancita, no vayan a raspar. Eso es también la importancia de que no pegue el mueble en el techo. Porque no se ve, o sea, no lo percibimos. Hasta que hay algo y ahí dices, ya notas la inclinación. Porque si lo ves de este lado no se nota tanto. No, es muy imperceptible. Ujú. A menos que le prestes mucha atención a la línea,
Sí, Sí, ya, como ya te lo dijimos, notas. ya la ves, ¿no? Sí, Ya todos se dan cuenta. ya todos van a ver La inclinación. Pero sí se va a ver bonito cuando se rellene. se Sí. acerque. Ujú. Qué bonita se ve, ¿verdad? Sí. Ay, de hecho, ahorita, bueno, platicando con Blanquita, me preguntaba si le podíamos dar el resaque que queda de aquí. Entonces, ese se lo vamos a pulir para que lo use como alguna tablita para algo que ella Para quiera. servir. Y también, pues ya pensando y usando un poquito más la imaginación, le comenté a Blanca que el ¿Qué traes resaque el que va a acrylastic? tener aquí de la tarta Traes el acrylastic, también lo es el vamos a tubo pulir amarillo, güey. para hacerle como una especie de mesita para ponerlo tubito acá amarillo de dentro silicona. en la ¿Lo traes? alacena. Por favor. ¿Ok? O sea, para que en cuanto abra, tenga aquí su mesa de frente y tenga ahí su área de café que Y el tanto mismo le gusta a terminado. Blanquita. Ah, eres cafetera. Bien. ¿Y eso es con qué? ¿Con un recorte sobrante de Sí, la con los de la mismos piedra? recortes de aquí, como quedan muy completos, o sea, Ah, cuando salen no rectángulo. salen cuadrados. Ajá. Hay que cuadrar bien el corte, pero sí se pueden utilizar para Alguna alguna... funcionalidad Sí, adicional. puede tener más funciones. Digo, realmente nosotros casi no los utilizamos, más bien queda ahí, Como desecho. sí, pero cuando se le puede dar algún uso, pues está padre. Sí, La sonrisa de Blanquita. muy bien. Ya se vio tomando café. Ya me vi. Preparando café. Y se ve bonito el zócalo de aluminio. Ujú. Normalmente, bueno, es que ya he visto que ustedes lo usan mucho, ¿verdad? Sí, de Poniendo- hecho en todas las cocinas. Ahora sí que aunque, a menos que el cliente nos diga no lo quiero, Ajá. es cuando no lo usamos. Pero sí es parte fundamental de los diseños de cocinas actuales, porque esto hace que la cocina ya no se vea parte de la casa, sino que se vea como un mueble independiente o como un área independiente a la arquitectura, sino más al diseño. Y hace mucho juego también con los electrodomésticos. Ayuda a que resalten por el acero que muchas veces tienen en la parte frontal. No, por eso. Que hay varios colores, ¿eh? O sea, a veces puede ser en blanco. ¿Puede ser en blanco? No. Aquí ya, o sea, no lo propusimos en blanco para que tuviera el toquecito o sea, que Híjole, resaltara. Contraste. No te creas, no hay blanco. No es cierto, no hay No, no blanco. es blanco, no es No blanco. existe ese. No existe. Ya me acordé que no. Sí, hay negro, hay color champán, hay Madera. color Por ejemplo, los que se ven de madera se hace con el mismo material de las cocinas para que nos den ese efecto. Sí. No es cierto que es blanco. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No, No, no es ya, blanco. ya me acordé que no. Bueno. Sí, hasta la parrilla es blanca. Sí, ¿La parrilla es también, blanca? La parrilla es Sí, una blanca. sorpresa. Ah, muy bien. Era Está bonita, Está ¿eh? muy bueno. Sí, muy bonita. Electrolux. Sí, es buena Es buena marca. marca, ¿no? ¿Es blanca? No la vi. No es La, acero. la de... Ah, Ah, chiquita. Está es ahí, acero. está al ladito. ya. Pásala. Es de- Ya Tiene de ves, va a gas. combinar ¿Tú con el sabías que tenía foco. de gas y de inducción? Sí, Hasta ahorita me enteré, fíjate. sí, lo vimos, por eso también tenemos conexión de gas aquí en la... Y Sello de acrílico luz, 220. usamos para Yo decía, Ajá. bueno, todo lo que quieran. Todo lo que que lo quieran. saquen ahí. Lo en el video. único, ¿Que lo saquen o sea, en el video entre o- comillas, que por la dimensión que tiene No, no, eso no puede salir. la isla, Ese no patrocina. Así. esa quita. O sea que aquí por el hecho de tener las dos parrillas, pues nos va a reducir el área de trabajo. O sea, aquí el área importante de trabajo de Blanca va a ser acá En la en la tabla. contrabarra. ¿Y usted es bien consciente de eso? Sí. Muy bien. Porque el área de lavado quedó precisamente allá. Sí. Ah, está muy bien. Pues sí tienes mucha área de cocción. Sí. Y opciones también para conocer otras alternativas. Cocina alternativa. Muy bien. Mira, y ahorita con los óculos puestos que todavía no está terminado, pero ya se ve súper cuadrada la cubierta. Súper Esa es elegante. la importancia, porque luego hay clientes que sí quisieran no tenerlos, pero sí son esenciales. También le da mucha presencia a la cocina, hace que se vea un bloque más sólido. Ya cuando juntemos, se va a ver como fusionado entre el zócalo y la cubierta y hace que se vea pues mucha más presencia en la cocina. Ayúdenme a que Pero quede eso lo de delgadito ahí lavadora. abajo, por favor.
Sí, vi que, o sea, las opciones que había y sí, también esas, y esas me encantaron desde que las Esas vi. también están muy Sí, bonitas. desde que las vi me encantaron. Sí, Ah, van aquí, sí, déjamelo bien delgadito, ¿no? Que se así, vea, y es que de no se vea vuelta. grueso ni tosco, que se vea, O así. sí, que se vea Entonces lo puedes estético, que se poner, vea es lo que bonito, por decía, favor. lo puedes poner alumbrando hacia arriba, que la idea es que vayan así, y ya lo puedes direccionar así o así. Así que dependiendo de la necesidad o del gusto. ¿Estas dónde las tenías? En el cajón. Ah, ahorita te la pongo. En el cajón de. ¿Así, verdad? Sí. ¿Te imaginas que todas las casas de interés social fueran así? No, qué chulada. Chulada. Sí. O sea, que este fuera como lo menos que puedas, en lo que el puedas arranque. vivir. Ajá. Sí, ¿Imaginas? Sí. sí, estaría súper bien porque A partir de aquí. digo, luego sí están muy, o sea, no vienen equipadas las casas, generalmente te dejan la pura tarja, ¿no? La Como tarja. voladita o con Ujú. como con ménsula Ujú. y ya. El monomando sí lo tienen aquí blanquito para que puedan abrir también el resaque. Sobre la tarja, el mando. Ah, no, el monomando va. Ay, ¿es dónde quedó la caja? ¿Cuál era? No, Ese ese es el Es el del. de Rotoplas. Ah, sí. del filtro del agua. Ajá. Que también se va a poner, pues, pero es otro más grande el... Bueno, la idea es que va oculto, ¿Cómo? va por dentro. Ajá. Es invisible. Y ya lo tapas con eso. Entonces, sí, lo. Ah, estas Tarja, son pero no tapas sé si de lo la tarja. quisieran sobre la cubierta. ¿Mande? ¿Son las tapas de la tarja? Sí. Ah, padrísimo, se va a ver súper bonita. A ver. Usted en teoría. Nada más que si se pusiera ahí ya no se va a poder cerrar. O sea, que creo que no le va a quedar este grifo. ¿O sí? Sí, nomás. Ah, no, Va de pero lado. dice que va otra Trae más pieza. piezas. bien. Así. Que va aquí. Porque como trae unas tablitas para... Va así, Entonces ajá. va acá. Pero entonces, ¿sí va ahí o arriba? Va abajo. Va ahí, ajá. Y se guarda, así. se dobla el Ah, monocomando. ok, ya. A ver. Pero ese va por abajo, ¿no? Este va por abajo, ¿no? Y este aquí era. Sí. Ahí va. Y aquí Pero está la jabonera. Es a lo que perdón. voy, o sea, es que este no queda así. No, O sea, no, quedaría así, ¿verdad? Así queda de lado. Ah, ya. Pues mira, esta no se hace para atrás más. Hasta ahí se cierra. Ya. ¿Y lo puedes poner ahí o acá o allá? Bueno. El filtro del agua lo podríamos poner sobre la cubierta o igual tiene Ándale. otros orificios la tarja que podría ahí presentarse donde le Esto está gustaría que demasiado fuera. fresa, ¿eh? Por Sí, fuera, sobre la Tengo tarja. podríamos miedo. irse con la tarja, yo no la había visto Tengo antes. miedo. O sea, no la había visto aquí en la obra. ¿Esta la donó alguien o te la donaron a ti y tu Le familiar? habían donado, pero le había comentado a Fabi que estaba muy grande, medio 79, 80. 86, ¿no? Creo, sí. 86. Estaba excesivamente grande la que me regalaron. Y las personas, bueno, les hicimos el cambio. Las personas que nos la donaron se la regresamos y ellos la van a reutilizar y nos pasaron la página y ya la compramos hasta nosotros. Ah, ustedes la Esa compraron. ya la compramos nosotros. Oh, pues muchísimas gracias. No, al contrario. Qué la verdad. cosas. También era por el hecho de aprovechar lo que ellos nos habían dado. Se nos hizo feo, pero en el espacio sí Sí. nos daba, o sea, sí. Cabía. Creo que ni siquiera Vamos cabía el subiendo la ancho otra del cubierta. mueble. Del mueble, Para no. abrir el hueco. ¿Qué digo? O si no, en ese momento no estaba fabricada la cocina, lo pudimos haber hecho más grande, pero se iba a reducir todavía más Todavía más el el espacio área de trabajo, que era más bien lo que no que queríamos. no había mucho, ajá, como no había muchas opciones para trabajo, era más que lo Ujú. que quisimos también aprovechar esa parte. Ya sé. Yo también quisiera que fuera mi casa. Ya lo sé. Ya lo sé. Yo también ya quedó siento lo que junteado? ¿Qué ustedes están sintiendo? Está bonito. Quedó junteado entre el zoclo y la cubierta y el zoclo y el muro. Y ya lo que les comentaba, que se ve ya un bloque ya más sólido y le da más presencia a lo que es el zoclo, a la cubierta. Excelente. De hecho, nos la querían regalar también eso, pero fue así de no, ya. ¿Cómo? También nos la querían regalar, pero sí fue así de no, ya. Compraron En esta ahí. parte. Ahí. Ahí le faltó.
poquito. Ah, hecho. Ahorita quedó. Ahorita que están aquí. Entonces, No. Sí, Pues, No, pues espectacular, Solo Cocinas Gallery. ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar, por favor? estamos en Facebook, TikTok e Instagram como Solo Cocinas Gallery y también con nuestra marca de cocinas inteligentes, Balmora. Balmora Kitchens, igual en Instagram y en Facebook. ¿Y trabajan solamente en Guadalajara o en otras partes de la República? En toda la República. ¿Toda la República? Toda la República. De donde Excelente. nos llamen podemos ir a instalar. Y bueno, también otra de las marcas que manejamos como grupo es Solo Stone, que es la parte que instala la piedra, que es algo en lo que siempre hacemos mucho hincapié, que para nosotros es una ventaja competitiva importante a comparación de otros, pues de otras empresas, porque nosotros mismos hacemos el trabajo. Entonces no hay como tú llevar todo el control de toda una producción, porque nosotros vemos las cocinas como un producto terminado. O sea, no es como te dejo la carpintería y luego entra el marmolero y rayaron o rompieron o se descompuso algún herraje. Pues nosotros lo llevamos como ahorita lo han visto por etapas. Primero vino carpintería, instaló, termina su primera etapa, viene piedra, instala y luego va a regresar otra vez carpintería a ajustar puertas, frentes y a terminar todo el trabajo fino que es limpieza, que no nada más limpieza de polvito, sino por ejemplo las etiquetas, estas hay que retirarlas, quitar el pegamento de las etiquetas. Por eso es que siempre lo hacemos así en 3 fases. En etapas. vamos a cortar la cubierta. ¿Les gustaría grabar? Claro que ¿Cómo sí, claro que cómo sí. la claro que cortamos? sí. Queremos verlo todo. disculpen. ¿Ya viste los muebles de baño? ¡Ay, qué bonito! ¿Quién va a cortar? La semana pasada. El sábado, el viernes. A ver, tengo que grabar la No, cara pues de Fabi. ya va quedando más completa, Blanquita. Ya quedó. Donación de Cocina Sever. Sever. Contraten a Cocina Sever. Si no quieren contratar a Cocinas Gallery, contraten a Cocina Sever. El No. sol sale para todos, definitivamente. Quedó instalado. Bueno, Cocina Sever, Ciudad de México en específico, ¿verdad? Ah, yo pensé que estaban también aquí en Ah, no, ellos están en Ciudad de Guadalajara. México. Ah, ok. Ya, si son súper fans de Solo Cocinas Gallery, pues ya contraten Solo Cocinas Gallery. Pero si les gustan las cosas bien hechas, ahí está Cocinas Sever. Bonita también. Arriba se ve más completa, ¿no, Blanca? Sí. Sí, el de arriba se ve muy bien. Ya lo grabé, creo. Faltó nada más el del principal. Como Pero ese no tiene nada de luz. no debo ser, pero Pero ya está puesto. no. No, ese Dame no. un minuto. Ah, sí, claro. Vamos Ahora a sí verlo. ya. A ver, tú muéstranos qué están haciendo. Cuéntanos. Ahorita vamos a hacer un corte en la cubierta. Que esta cubierta va a llevar 2 parrillas, una de inducción y una de gas. Entonces ahorita van a realizar los cortes los maestros. Nos vamos a apoyar con una aspiradora para poder disminuirlo en su mayoría el polvo. Lo vamos a cerrar acá, Fabi, porque sí va a salir un poquito de polvo. ¿Eh? Fabi. Qué miedo.
Wow. Ahí se puede desayunar uno unas buenas quesadillas, ¿eh? Sí, cabe ahí el plato. Wow. Bueno, vamos a ponerle silicón, señores, por favor, para que no quede fijo. ¿Qué tal, Blanquita? ¿Qué tal, Está allí. Y ahorita que ves ya las parrillas presentadas, se va a ver bien bonito. Ahora sí. Ya suelta la lágrima, Blanquita. La lágrima de felicidad. Nomás falta la estufa para calentar la quesadilla. El burrito. No nos vamos hasta que el estrene, ¿va? Hasta que la estrene bien. Híjole. Que venga Valente. Con mucho gusto, Blanquita. Qué belleza. Mira qué bonita se ve. Cambia mucho, ¿verdad? Ya con su cubierta. Mis respetos para tus muchachos. Y en el que sea medio centímetro hacia enfrente de las puertas y 8 con 2 líneas a cada lado, por favor. Vamos. Nos tienen Cuando los callados clientes en no aceptan la suspenso. cubierta blanca es como de lo que se pierde, ¿sabes? Yo siento que es como, como quisiera que vinieran y vieran esto. Sí, la verdad se ve hermosa. Que se pierde. ¿no? Que se ve hermosa. ¿Qué tan por ahí? ¿Ya desmontamos la de esta? Siento un poquito grande la barra, ¿eh? Sí, va a quedar de muy buen tamaño se para rompe. los banquitos. No, digo, obviamente no es para subirse a bailar, Blanquita. Nadie se suba a bailar ahí, ni de felicidad ni de tristeza. Mira, es este, güey. Y este va. Es que sí quedó grandecita, yo pensé que iba a ser menos. No, sí quedó bien el espacio, o sea, para poner el banquito, las piernas aquí quedan Quedamos acá perfectamente. esquinado, ¿verdad? Sí, porfa. Justamente en la esquinita. Sí, así a como 45. si, ajá, como si fuera una X y ahí al centro. Va, por favor, ahí No al te centro. apoyes mucho, no te apoyes mucho. Todavía está fresco. Está, mírame y no me toques. Mira, está calientita, se Está siente de los calientita, cortes. sí. Ajá, Recién salidita del horno. literal. No le vayas a bocardar. Le das así directo porque está. No, ya no vas a necesitar el comedor, Blanca. No, ya no es lo que estaba pensando. Ya no. Y ya tiene su desayunador. Ya está el desayunador. Unas banquitas Nomás, aquí. ándale, aquí, ahí va una que Ah, la otra. De ahí lo aprendí. Sí, De ahí lo es- aprendí. Es lo práctico de tener aquí La la estufa. cubierta, digo, la estufa con el desayunador. Sí, sí está padre. Buenísimo, muchas gracias, de verdad, Fabi. Ay, con En nombre de muchísimo todos. gusto. Muchas gracias. Digo, también recordando que Troyston patrocinó la cubierta, pero nosotros con mucho gusto de estar aquí instalándola con nuestro equipo. ¿Cuáles son las redes sociales de Troyston para que los puedan contactar? Vamos a ponérselas Se aquí en las- la se las voy pantalla. no me las sé de memoria, o sea, exactamente cómo están, pero ahorita les voy a decir. Aparecen en Instagram como Troyston Mármoles y Granitos, así todo corridito pegado. Excelente. Así los pueden encontrar. Y en Facebook, ahí es Troyston Mármoles y Granitos también, ahí palabra por palabra. Ok. Largo el nombre, pero muy bueno. 3,6 y 4 hacia acá, güey. ¿Va? De allá para acá, Excelente. 3,6. Y de allá para acá, 4, güey. ¿Va? Ese es tu centro. Rafa, ¿le podemos ir poniendo las de estas? Sí. ¿Te acuerdas, Blanca, cuando todavía estaba el muro? No, era que no sé. Ahí se parecía- va a ver bien bonita ¿Te porque se acuerdas va a cuando todavía estaba perder. el muro?
Y que no, y que Sí, no los gracias. quitábamos y que no los quitábamos. Parecía que iban a quedarse hasta el final, ¿verdad? Y entonces se sigue viendo muy chiquito. Y ahorita es increíble que sea el mismo espacio y cambie totalmente. Es que el terreno es grande. Era lo que estábamos hablando ahorita de arriba. El terreno es grande. Qué bonito se ve. O sea, los 15 metros de fondo es mucho. Y los 6 metros es un lujo, ¿eh? Ya he estado viendo muchas casas de 5 metros de frente, 4,5. Y no logras esto nunca, 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 nunca. O sea, esto solamente se logra con 6. Esto casi casi deberían de ser de 6 para adelante. Bueno, igual Ah, sí se se ve puede muy hacer también en bonito. 4 y en 5, pero de un esquema muy diferente. Claro, ¿no? Muy Sí. diferente. Se pierde. Mira, ahorita que los agarramos distraídos, ya la estábamos acá armando nosotros. Es que la idea era que se viera todo limpio. Y se ve hermosa. Esa era la idea. Y que nada más se viera algo chiquito. No, la verdad que sí se ve muy bien blanca Sí. también esa cosa. Quedó muy, muy bonita. Palomita. Palomita, palomita y sellito así de corazones. Ay, Qué belleza. Y hasta se ve que tiene espacio para trabajar, ¿verdad? Muy chula de bonita. Sí, le quedó, o sea, de este lado quedó algo de espacio Para poner la tabla que vamos a hacer ahorita. para picar, para... no le... no le gusta. La ranchera bien, bien padre. No, y ahorita no tiene luz. Y se ve increíble ahora con la iluminación, toda Sí. la cosa. Y ya con su campana. Supongo que ahí va a ser una campana, ¿verdad? ¿O es un foco? No, esa es lámpara, ¿verdad? Bueno, no, es salida para campana. Sí, digo, supuse que era para campana, Ajá. pero Es contacto, ¿no? Sí, es un contacto. Ah, ya. Le vamos a dejar un contacto. Sí, ya que estén los hornos, va... Es que cada detallito va sumando y va cambiando y... claro. Suma muchísimo. Sí. Ay, qué bonito. Sí, no, ya se terminó. La Ya cocina dije que- blanca de blanca. La cocina blanca de blanca. Soñaste que ibas a tener una cocina blanca, Blanca. Tu cocina era blanca, ¿no? Más o menos. La base era blanca y lo demás era beige con gris. Pero sí, la base era blanco. O sea, ya también siempre te gustó el Sí, blanco. la inclinación sea por el blanco. La casa, la estructura como tal no ayudaba mucho, lo hacía ver, aunque amplía mucho el blanco, que hubiera una pared ahí sí Sí, te frenaba reduce mucho. visualmente todos los espacios. pero sí la idea siempre era buscar esa amplitud o funcionalidad. Sí, Una residencia. Una residencia. cocinón blanquita. Me daba Ajá. miedo que se viera muy arriba, muy, no sé, muy tosco el hierro. Ah, Pero no, no. pues le da un toque a la isla para que no se vea tan sobria. Tan- Se ve bonita. Sí. Sí, era sorpresa. Sí, sí fue sorpresa. Cuando Muy llegó, bonito. me dice, viene Fabi, digo, "Ah, va a haber sorpresa". Era una sorpresa. Ah, increíble. Muchísimas gracias una vez más. Con muchísimo gusto. Una más. Una más, vamos por más. Vamos Qué por loco. más. Esta sí, no sé si se puede poner mejor que esta, ¿eh? Aquí sí se superaron, la Sí, verdad. quedó. Es que bueno, también el espacio, El, o sea, di- como el que diseño es distinto, se ¿no? podía. Ajá, el diseño también, o sea, que ayudó a que al ser paralela, o sea, nos da el efecto, o sea, el diseño de una cocina todavía más moderna. Ujú. Entonces sí, por ejemplo, en la otra pues no podíamos poner Ayúdame tú isla, con las cubiertas, yo pero le ayudo a la José. isla también es un elemento que le da a una cocina una elegancia muy bonita. Sí. Pero sí, vamos por más proyectos. Gracias, Fabi. Muchas gracias. Pues adelante. Sigan las redes sociales de todos estos buenos jóvenes que están apoyando el proyecto de Blanca. Síganos a nosotros. Estamos aquí acompañándolos a todos. Cota Paredes.
¡Adelante!